¿Qué ole? ¿Cómo están? Adivinen quién está aquí. Miren nomás, llegó Pedro J. Fernández 2 libros después. Quiero que quede claro que este es un reclamo proletario. Y en serio, no platicábamos desde Zapata. Digo, Sí, ya. ya pasó un tiempo, hasta una pandemia tuvimos. Pero qué De hecho, gusto, sí. de verdad, de verdad, de verdad, hartísimo gusto que estés acá. Y miren nomás, como decía mi abuela, para que se quiten las chinguiñas. Pedro J. Fernández, mexicanas que hicieron historia. Un libro que está chulo de precioso. De verdad, de verdad. Ya saben, rosa mexicano, como debe de ser. Y con unas ilustraciones preciosas. Te voy a hacer una pregunta de muy mala fe. Déjame empezar duro, de mala fe. Oye, Dale. dale, conste, oye, Sí. ¿y cómo se le hace para seleccionar a 50? Porque el reto es que hay poetas, y hay revolucionarias, y hay traductoras, y hay científicas. No sé si me explico. Salvo vendedoras de billetes de lotería, creo que tienes a todas. Digo, ¿cómo se le hace? Eh, la verdad es que esta es la edición especial del proyecto que existía anteriormente de Mexicanas que hicieron historia, que eran 3 libros y cada libro tenía 50 perfiles. Entonces, lo que hicimos fue tomar las 50 biografías de ese proyecto original que más le interesaban a las niñas, a los niños, a los padres de familia y a los educadores para poder armar todo esto. Porque no solamente lo que yo quiera poner, pues es también con lo que a ellos les gusta y con lo que ellos trabajan en las escuelas. Entonces, a partir de ahí se armó la lista pensando en abarcar lo más posible en periodo cronológico y en profesiones. Sí, sí, porque hay absolutamente de todos. Ahora, vamos al interior. Tú Sí, abres el libro, nos cuentas cómo eras de niño, sí. y esa parte no la voy a contar ni te voy a preguntar nada para que la lean. A Pedro de chamaco, ahí leyendo libros de historia y fascinado con la historia. Conste que ya di spoiler. Todos los Sí. textos tienen algo en común, están en primera persona. ¿Cómo era para darle voz a todas ellas? Es complicado porque quería que cada una de estas mexicanas reflejara su tiempo, reflejara su personalidad, o sea, que fueran realmente cada una de ellas diferente. Entonces, yo creo que era hablar de ellas y hablar del tiempo. La Sor Juana, por ejemplo, es muy de te invita al convento, es de madrugada, mis hermanas no se han despertado, te voy a contar mi historia. Y además hay promesas y te voy a enseñar a hacer unos dulces la próxima vez que regreses. Entonces, no solamente le platica sobre su vida, sino que le explica el entorno, que es diferente a Matilde Montoya, donde pues el lector o la lectora va a su consultorio y es ahí donde ella, como primera médico, les habla de su historia. Entonces, cada una tiene como su contexto y su entorno y lo que está viviendo en el momento de contar la historia, más la historia que cuentan, y yo creo que a partir de ahí, pues cada una tiene su propio, son como pequeños cuentos de ficción histórica, eh, por todo eso, porque no nada más están contando la historia así fría, sino que hay algo más en todo esto. ¿Hay algo más? Hay dos que a mí me sorprendieron muchísimo su presencia. Digo, yo soy fan de ellas, pero me sorprendió porque en su época eran mujeres de a de veras de escándalo. La Nahui. No, hombre, la Nahui, perdón que lo diga. Esto, señores, este momento no es clasificación A. Esto es como C. Entonces, los niños tápense las orejotas. La Nahui era el escándalo en los años 20, no solo por su comportamiento alocadísimo y desmecatado, incluso por su pasado paterno, pues el papá es de los que dan el golpe de estado a Madero, en un estado Sí, que pierde los que dieron el golpe de estado, pues, y de pilón tiene al doctor Atl.
Y digo, la verdad, no, no, no. Así qué bonita pareja, híjole. También Sí, está no, de hablar, pero bueno, ¿cómo le haces para con una mujer tan poderosa, tan desmecatada, tan rabiosamente loca como la Nahui, con un final tan trágico que tiene? pues un poco matizando la historia, su historia, su familia, pues sí, a veces hay que bajarle un poquito el tono sin quitarle su personalidad, porque sí está, pues todo, o sea, su forma de pintar, está este concepto, por esta idea de que fue la primera mexicana en usar minifalda y era minifalda. Sí, es la Entonces, primera minifaldosa. sí, y eso le encanta. Cuando voy a las escuelas, le encanta a las niñas escuchar la historia de la minifalda, porque muchas niñas que con la falda las obligan a usarla todavía abajo de la rodilla, entonces cuando me toca ir a las escuelas a hablar de Nahui, les encanta esa historia, les encanta que en su momento haya sido un tema de liberación y cómo ella pues también se reflejaba en su propia obra para poder eh, describirse y expresarse y yo creo que ese es el valor que uno puede contarle a un público infantil, más allá Claro, de, sí, porque además no quiero que también los escándalos definan su vida, sino que su obra defina su vida. claro, En la primera versión de Mexicanas teníamos a María Antonieta Rivas Mercado y también era un tema de cómo hablar de su vida sin que su muerte opaque su obra. Entonces, en claro. muchos casos pasa que necesita hablar de ella, se necesita hablar de su obra, y no dejar que su familia o algún evento específico, eh, pues, opaque el resto de su obra o sea definitorio. Y necesito hablar de su legado más allá de ese momento definitorio, como en el caso de Naui. De Nau. Claro, o el caso de la Güera Rodríguez, que también tenía, Sí, como podríamos decir, pues sus detallitos, pues ella todo un personaje. sí, también muy adelantada a su tiempo. Y en ese caso también era hablar de ella, hablar de los Guadalupes, hablar de todo lo que había de la independencia. Y, o sea, mi idea es no borrar a los hombres de su historia, pero los hombres no definen quiénes son ellas, ¿no? Entonces era un momento de ellas son las protagonistas de su historia, porque no solamente están contando su historia en primera persona, sino que ellas toman las decisiones, ellas tienen sus sueños. Si hay algún momento, como en el caso eh, de Guadalupe, que es la primera pintora que pues sí tenía la ayuda de su esposo, pues se dice, ¿no? Tuvo la ayuda y juntos lo hicieron, porque pues uno en esta vida está rodeado de personas que lo apoyan, pero eh, pues ellas son las que lo logran y lo hacen. Y el caso eh, de la Güera Rodríguez, creo que sí, el tema de ella es que Iturbide aparentemente lo opaca, como a Juana Cata parece que Porfirio Díaz también le hace sombra. Sí, Entonces, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de su historia, de su origen, de dónde vienen, de todo lo que pasó, y los hombres son simplemente un tema incidental, como cuando hablamos de los hombres, o sea, hablamos de Iturbide, entonces la güera es un tema incidental, vamos a jugar al mismo juego, para que claro. cada quien sea protagonista de su propia historia. Ah, ahora sí que ahí te consta en pluma propia. Sí, O sea, no sé cómo se pueda decir, si en carne propia o en pluma propia. Tú sí, trabajaste a los dos, curiosamente. trabajé a Díaz y trabajé a Iturbide, y en los dos casos había mujeres muy importantes, y, pues en este caso, pues Porfirio Díaz era el protagonista, pero no dejé de hablar de ella, sino no dejé de darles su lugar a todas estas mujeres que participaron en su historia, pero pues los protagonistas pues eran Díaz, eran Iturbide. En este caso, los papeles invierten. Ujú. Las protagonistas son la Güera Rodríguez, son Matilde Montoya, que también está por ahí, Porfirio. El caso de Carmen Cerdán es lo mismo. Ella es la protagonista, no su hermano y no Madero. No Aquiles. No, sí, ni Aquiles, ni Francisco y Madero, es ella la protagonista. Creo que es muy importante eso, ¿no? Como que Ujú. empezamos a verlas a ellas por ellas y no a ellas a través de los hombres de su familia, como por ejemplo Margarita Massa, que no podemos
Bueno, nos cuesta mucho trabajo ver a Margarita Massa sin pensar en que es la esposa abnegada de Benito Juárez y ella tiene su historia y su legado. Entonces es verlas eh, como ellas están al frente de su historia y son las protagonistas y ellas hacen y toman las decisiones y dejan un legado y tenemos que verlas a ellas solas y no a ellas a través de sus hombres. Ah, eso está bien. Pero esto que estás diciendo te otorga, bueno, o te gana, o te ganaste, ahí sí ya, tú decides si te otorgó o te la ganaste, una, una responsabilidad difícil de asumir. Tú llegas a una escuela, abren un Ujú, libro que se llama, déjame enseñarlo así discretamente, para que parezca que no estamos haciendo comercial, un libro que discretamente se muestra y se llama Mexicanas que hicieron historia. Y con esto le muestras a tus lectores, pequeños todos ellos, jóvenes, les muestras una película que apenas empieza a tomar un cierto protagonismo en los libros de texto, es decir, la presencia femenina. Eso es una responsabilidad bárbara. Yo que soy muy responsable jamás lo haría. Cuéntame, ¿qué se siente tomar esa responsabilidad tan grandota? Me gusta mucho esa responsabilidad porque veo que el público infantil está respondiendo bien, es decir, les gusta el libro, comparten el libro, regalan el libro. Voy a las escuelas y me regalan dibujos. Yo me imaginé así el personaje. Y no solamente dentro de este público infantil, ahora los padres, que al menos en mi tiempo no lo hacían tanto, leen los libros antes de que los lean sus hijos. Entonces, también hay otra generación que está descubriendo a estos personajes y para ellos, para los madres y padres, es la clase, como me dicen, es la clase de historia que nunca tuvieron. Están conociendo personajes o están conociendo eventos a través de estos personajes que no habían entendido en la escuela. Y es muy interesante que lo hagan a través de las mujeres, porque de repente si me dicen, ah, no sabía que había una reina, que tuvimos reinas aquí, una reina maya, o no sabía que había espías en la independencia, no sabía eh, que había tantas profesiones de mujeres en la Revolución Mexicana. Y está bonito porque están descubriendo el papel de la mujer en toda la historia y también están descubriendo parte de su historia que había quedado olvidada durante mucho tiempo, porque no sé por qué en México tenemos la necesidad de creer que una clase de historia es clase de memorizar fechas y cuando se nos olvidan las fechas creemos que no aprendimos nada de historia. Y yo creo que este tipo de trabajos ayuda a acercar la historia a varias generaciones y que no solamente conozcan a los personajes, sino que conozcan los procesos y los momentos, que se queden con ellos y no con las fechas. Claro. Oye, y cuando vas a las escuelas, ¿qué te dicen los chamacos? Les gusta mucho el libro. Creo que generalmente platican sobre algún perfil en particular de me gustó este personaje o este otro personaje. Lo seguí investigando en internet. Eh, Hay veces que las maestras les dicen, maestros o maestros, así como escojan un personaje, lean el libro, escojan un personaje y lo presentan. Entonces también es muy bonito estar en contacto con el personal educativo y que me manden los trabajos o los ensayos de que siguen trabajando con estas figuras, no se quedan nada más en la lectura, entonces ya interactúan con estos personajes, que me parece muy interesante. Entonces, creo que esta idea que también me la han dicho los niños, sobre todo más los jóvenes, de la historia no es tan aburrida, creo que está, llevamos de gane. Llevamos muy de gane porque creo que hubo muchas generaciones, la mía incluida, que crecimos con esta idea de que la historia era aburrida. Entonces, que este libro les ayude a ver que sí es entretenida y que los personajes, por más lejanos que estén en el tiempo, no se sienten así de lejanos, ayuda mucho. A ver, ahí va una pregunta comprometedora, A ver, pero exijo respuesta, eso sí quiero que quede claro, si no te echo una trompetilla. ok. Si tú tuvieras que escoger de las 50, ¿cuál es la que más trabajo te dio y cuál fue la que más te gustó? Eh, La primera la es que, fácil, la segunda es perrona,
Es una pregunta perrona. La que más me gustó fue la de Sor Juana, fue el primer perfil que escribí. Desde el primer libro, lo escribí en un día. Generalmente estos textos me tardaba varias veces en escribirlos porque es más complicado escribir para el público infantil, pero el de Sor Juana lo escribí eh, en una sentada, igual que el de Matilde Montoya, entonces me gustó porque creo que son voces que salieron de forma naturales. Yo creo que el que más me costó fue el de Macuilxochitzin, que es la eh, poetisa mexica, porque había muy poca información. Entonces, hay veces, sobre todo en los perfiles anteriores, cuando hay muy poca información, ¿y cómo puedo contar esta historia? Entonces, porque cuando hay mucha información, pues escribo el texto y nada más lo voy editando hasta que quede del tamaño. Pero cuando hay muy poca información, es qué más puedo agregar, qué más puedo contar, qué más puedo poner, o dónde investigo para poder completar esta historia. Entonces, al menos yo creo que ese fue el que más me costó. Eh, Creo que estuve trabajando varias semanas en él y el que más rápido y el que más me gustó fue el de Sofía. Dos A ver, poetisas, justo. dos poetisas, eso está padre. Sí. A ver, aquí te hago una pregunta. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido que la historia, quién sabe qué diablos es como un camino de en medio entre el dato duro, entre lo que sabemos y lo que imaginamos. Es Sí. más, yo creo que sigue siendo parte del terreno de las musas, para bien o para mal. Yo estoy convencido de eso. ¿No te ayuda esta posibilidad de la literatura a trabajar? ¿Dónde terminas tú como novelista y dónde empiezas como divulgador? ¿O de verdad ya están tan revueltos que no? Eh, eh, es raro porque sí, o sea, sí necesito, mi yo divulgador necesita tener toda la información, necesita tener los datos fríos, necesita hacer toda una investigación antes de, porque creo que es responsable con el personaje, con la época y con el lector tener todo bien investigado. Pero pues también entra la parte de, y ahora cómo lo atractivo, y es donde creo que entra la literatura de este dato frío, tengo que convertirlo en una historia. Entonces, eh, pues es la parte de, hay que ser creativo, hay que darle una voz, hay que ver cómo jugamos. Eh, si tengo, por ejemplo, acceso a textos o yo sé cómo hablaban, es mucho más fácil, ¿no? Poner a hablar a Katy Jurado es muy fácil porque puedo escuchar sus entrevistas, yo sé cómo hablaba, yo sé cómo era, pero pensar en y cómo era Malintzin, cómo era Isabel Moctezuma, es más complicado, ahí tengo que yo eh, meter parte de esta creatividad de conozco su historia o qué voz me ayuda a contar mejor su historia Ujú, o qué partes quiero yo destacar para contar la historia, porque a lo mejor tengo 20 anécdotas y digo, pero por la extensión o por lo que me interesa, igual de estas 20 uso 10. Entonces también es pues, qué selecciono, qué voy a contar, cómo lo voy a contar y es la parte donde pues tengo que hacer uso de mi buen juicio y de mi creatividad y esperar que todo salga bien. ah, bueno, ya con eso estamos del otro lado. Eso quiere Sí, decir que confiar en el buen juicio, no sé por qué se me hace que es confiar en el novelista. sí. Este novelista que es capaz siempre de inventar mundos, de inventar historias, en fin. Y eso es algo que a mí me parece absolutamente sensacional. Ahora, te voy a hacer una pregunta en la que tuviste menos que ver, pero quiero que me Ujú. cuentes el chisme, entonces, ni modo. ¿Cómo fue que seleccionaron tan hermosas ilustraciones? Digo, cada quien puede tener su preferida. Yo ahorita contaba la que a mí me parece mejor, las que a mí me gustaron. Pero ¿cómo fue esta variedad de estilos de ilustradoras, de etcétera? Pues la verdad es que Hachette hizo una excelente selección de de las ilustradoras. Ahí asignaron a cada perfil de ilustradora, pues los textos, los diferentes textos que iban a ilustrar y me compartían, por supuesto, cada una de las ilustraciones conforme estaba lista y si
pude poner opinión. En algunos casos, por ejemplo, en el de Juana Cata, que la habían vestido como una mujer de ciudad de finales del siglo XIX, y yo les dije, no, quiero que la vistan de Tehuana. Entonces, por ejemplo, ahí se tuvo que Claro, hacer un cambio de ilustración. O sea, eran más mis comentarios de cómo se adaptaba al texto o lo que yo estaba contando, pero en general creo que las ilustradoras hicieron un estupendo trabajo y por lo general digo, no tuve muchos comentarios y como las trabajaron, finalmente fueron publicadas. sí. Son verdaderos. Déjenme mostrarles, perdón que no te pele un instante, pero parcialmente tú tienes la culpa. Ven qué bonitas son las ilustraciones. Vamos, donde labran hay una, esta me encantó, la de Carmen Cerdán. Está muy bonita. Es un kit, es una cosa como colacienta. No sé si así se pueda decir, pero es una de mis preferidas. Ahí sí que cada quien, ¿no? Ya encontrarán la suya. Son verdaderamente. Déjame enseñar la de las violetas de la náhuatl. No, esta me encanta también. Me encanta retearte. Me encanta retearte. Ahora sí que retearte. Y las otras 100. Pues espero que vayan saliendo en otros proyectos. O bueno, la editorial y yo queremos hacer más proyectos con esas biografías para acercarlas a las escuelas. Ajá. Entonces, estamos todavía en este proceso de creativo de ver cómo trabajamos con los textos que ya existen o crear nuevos textos, porque claro, hay más mexicanas que han ido saliendo, mexicanas que han estado haciendo historia, porque además en los otros libros pues hay mexicanas vivas, y pues implica que pues cada vez hay más mexicanas haciendo historia, descubrimos más biografías y es ver cómo contamos las historias. Ujú. Entonces pronto, tal vez, o muy Sí, probablemente, tendremos otra media centena de mexicanos. sí, ojalá que sí. Espero que este sea un proyecto a largo plazo, es lo que queremos, que sea un proyecto vivo y que sobre todo escuchar a los lectores de ver qué quieren y qué buscan y buscar esas historias que los conmuevan. Ahora, cuando trabajaste estos 50 textos y los volviste a leer ya seleccionados, ¿te contuviste o les metiste mano? No, sí les metí mano. Les metí mano porque pues esta compilación es de los tres libros y cada libro tenía una extensión de texto diferente. Entonces Mm. tuve que estandarizar todos los textos, los extendí aprovechando que tenía más espacio, entonces estos textos están extendidos a diferencia de las versiones anteriores y en algunos casos, porque está el texto de ella, su historia en primera persona y al final hay uno o dos párrafos donde se habla de su legado y muchas veces, pues bueno, eso cambió. Cambió, por ejemplo, ahora ya tenemos, por ejemplo, el paseo de las heroínas, el paseo de la Reforma, ¿no? Claro. Y entonces las mujeres que están ahí, pues tengo que reconocer que es parte de su legado y entonces se hicieron ajustes a este legado porque ahora su legado, bueno, es un legado vivo que va creciendo y hay que ajustar ese legado. Entonces Ay, crecieron también esos párrafos en tercera persona. qué bueno. Pues queridísimo, te doy de verdad las gracias, no solo por haber aceptado, no solo por pagar una deuda post pandemia, sino sobre Sí, todo las gracias por ello. muchísimas gracias, quedó bien bonito. Eso es más chulo que todo lo demás. Y ustedes que están ahí viéndonos, que aunque no lo crean, estamos en vivo, pero en muerto, porque vamos a salir ahorita ya grabados, échenselo. De verdad, van a pasar una tarde sabrosa, rica. Es más, puede ser que les dure 2 tardes, porque se va como agua. Y eso es la mejor recomendación que se puede hacer. Un libro que se va como agua, se agradece. Y vean las fotitos. Yo le decía a Pedro que me encantaron las pestañas de abajo. Vean las pestañas de abajo, que no se las voy a enseñar, porque es spoiler. Queridísimo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Mando un abrazo
Ustedes Igualmente. pórtense bien, nada más para ver qué se siente. Dijo, no estaría mal. Y tú también pórtate bien. Todos vamos a portarnos bien hoy, ya mañana, quién sabe. Bueno, de qué hablan. Bye bye. Tan tan. Ay.